Amigas y amigos, Iglesia Nazareno Alfa, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Mario Mejía. Gracias por conectarse en este miércoles para escuchar una breve reflexión de la palabra de Dios. Hace unos días, platicando con un amigo, él me decía que cómo era posible el perdón, cómo perdonar a aquellas personas que bajo nuestra óptica no merecen el perdón. ¿Cuál es la óptica de Dios en relación a estas personas que hacen tanto daño que serían inmerecedoras de alcanzar ninguna forma de misericordia o de gracia de parte de Dios? Estableciendo que en nuestra condición humana tenemos la capacidad de perdonar un poco, hasta cierto límite, y fuera de ello ya no. Habría cosas que para nosotros son imperdonables. La pregunta aquí sería, ¿existe algo imperdonable para Dios? ¿Hay un pecado imperdonable para Dios? Entonces hoy quiero hablar de los elementos excepcionales mediante el cual Dios nos perdona y nos exime de toda culpa. Esto es complicado de entender para las personas porque tenemos un criterio natural muy limitado, pero la Escritura a través de muchos textos nos aclara al respecto de esto. Nosotros como Iglesia Nazareno, uno de nuestros artículos de fe, dice que nosotros creemos en la justificación, en la regeneración y en la adopción. Es el artículo 11 de nuestros artículos de fe. Yo quiero hablar un poquito del tema de la justificación. Déjenme leer lo que dice nuestro manual. Creemos que la justificación es aquel acto benigno y judicial de Dios por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa, la remisión completa de la pena por los pecados cometidos y la aceptación como justos de los que creen en Jesucristo y lo reciben como Salvador y Señor. Déjenme le explico. La justificación en sí es un acto, como dice el artículo, judicial, es un acto legal. Y solamente trasladando al ámbito legal es donde nos va a ser más sencillo poder entenderlo. La Escritura dice que todo el que peca debe de morir. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. El texto es muy fuerte, pero el texto lo que está haciendo es revelando la verdad de la condición del corazón humano. El corazón de usted y el corazón mío, no nos espantemos. Es lo que somos. Existe una teoría, una filosofía que dice que todo el ser humano es intrínsecamente bueno y hay algunos que externan el mal. Otra teoría dice que somos buenos y malos, pues dependiendo de la circunstancia. Pero la Escritura no. La Escritura dice que todos somos malos, de naturaleza caída. Eso es lo que significa la naturaleza de Adán, una naturaleza tendiente al mal. De modo que si un ser humano natural tiene la opción de hacer algo bueno o algo malo, generalmente se decidirá por hacer lo malo. Por eso es tan fácil corromper a una persona, corromper a una sociedad, corromper a un empresario. Por eso es tan sencillo que un niño siendo pequeño, sin que nadie le haya dado clases, se vuelve experto en mentir, experto en actuar de manera que denota una cosa diferente a la que está sintiendo en realidad. De una u otra manera es una forma de mentira. ¿Quién nos enseña a ser egoístas? ¿Quién nos enseña a tener envidia de las demás personas? Nadie nos enseña, es algo que nace de manera natural. Si nosotros dejamos al ser humano sin reglas y sin leyes, el ser humano llegaría a un momento de destrampamiento, de depravación que sería incontenible. Eso me preocupa a mí un poco porque yo veo que muchos países, incluido el nuestro, en los congresos están votando por leyes que lo que están haciendo es quitar toda forma de medida y de control que los seres humanos necesitamos. El ser humano necesita vivir bajo ciertos cauces legales, bajo ciertas reglas. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos, para poder convivir sana y armónicamente en una sociedad. Pero si nosotros quitamos esas cosas que aparentemente nos limitan nuestros derechos, terminaremos extralimitándonos en nuestros derechos. Y esa aparente libertad terminará siempre, en todo caso, terminará en libertinaje. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Miren, deje leerle algunos textos que se me hacen fabulosos. Le voy a leer en la carta de apóstol Pablo a los Romanos, que es de los que más habla del aspecto judicial de la justificación.
Le voy a leer en el capítulo 4, en el verso 21. Está hablando de la relación entre Dios y Abraham y cómo Dios justificó a Abraham por medio de haber creído, por medio de la fe. Y dice, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que está escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en el quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él, refiriéndose a Jesús, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Capítulo 5, verso 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esto es hermoso, o sea, Cristo es quien nos justifica. Déjenme leer un poco más en el mismo capítulo 5, pero en el verso 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba, la gente más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como por el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Impresionantes palabras. Volvamos al tema judicial. La Escritura dice que si usted peca, que si yo peco, somos reos de muerte. Estamos sujetos a juicio del mismo modo que un delincuente cuando comete algún delito es sujeto a ser aprehendido y a ser juzgado. Ahora, de acuerdo a la ley de Dios, cuando nosotros cometemos un pecado con todas las agravantes, simplemente merecemos que un acto de compensación, que un acto de justicia se ejerza sobre nosotros. Vamos, si una persona se pasa un alto y él dice, yo no me lo pasé, no, sí que lo pasó, el oficial lo vio, no, yo no lo reconozco. Pero a lo mejor tenemos una cámara grabando el momento y a través de la cámara descubrimos que efectivamente me pasé el alto. Entonces el juez emitiría una sentencia en mi contra y diría, usted se pasó el alto, ahora sí que a todas luces rojas, se ve en la pantalla que estaba el semáforo rojo que usted deliberadamente lo pasó. Así que usted se va a hacer acreedor a una sanción por causa de este delito que cometió. Usted acaba de romper la ley de tránsito, donde dice que un conductor no puede pasarse una luz cuando está en rojo. Eso es exactamente lo que usted y yo hacemos cuando pecamos. Tal vez nadie me vio, tal vez nadie se enteró, tal vez fue lo más oculto de mi corazón. Pero hay una camarita por ahí que está grabando todas nuestras acciones. La Escritura dice que Dios tiene memoria de todas nuestras acciones, aún de nuestras intenciones y de los pensamientos más ocultos de nuestro corazón. Una vez Jesús dijo, la ley dice que no cometan adulterio, pero yo les digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla en su corazón, no nomás que la mira para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Significa que Dios ve y juzga aún las intenciones de nuestro corazón. Entonces, delante de Dios, ni usted, ni yo, ni nadie somos exentos de ser ajusticiados, de tener una sentencia condenatoria en nuestra contra. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que ningún ser humano puede evitar equivocarse, errar al blanco, pecar. Ni usted ni yo. Si yo le dijera cuántas veces usted ha pecado, puede que ni se acuerde de cuántas son. Hay cosas que incluso tenemos como hábito ya, que son pecados, que son faltas a la ley de Dios.
La Escritura dice, si no amas a tu hermano como a ti mismo es pecado. Si puedes hacer el bien a otros, si no lo haces es pecado. Y si de ahí tomamos esa medida, esa regla, para medir todo lo demás que hacemos en nuestra vida, amado, usted y yo somos bien pecadores. ¿Quién nos podrá librar de la justa sentencia por haber quebrado la ley de Dios, por haber ofendido a nuestros hermanos, a nuestra pareja, a nuestros hijos o a nuestros padres? Y aún cosas más graves que estas, que es eso que se cometen en la sociedad. Dios sabe que usted y yo no teníamos la capacidad de ser justos por nosotros mismos, de justificarnos por nosotros mismos. Por eso la Biblia dice, pues la salvación no es de ustedes, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se pueda gloriar de eso, para que nadie pueda decir, jactarse en un día y decir, Señor, yo llegué aquí porque era muy buena persona. Eso no existe. Ni la gente que hemos considerado a nuestros ojos más buena es justa delante de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios provee un recurso para que nosotros a través de ese recurso podamos alcanzar la salvación, que nuestros pecados puedan ser perdonados y redimidos. Ese recurso se llama Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra no a predicar solamente, no a enseñar, no a sanar enfermos, no a expulsar demonios, no a enseñar tan fabulosa doctrina y principios que nos dejó. El verdadero motivo de Jesús para venir a este mundo era morir en esa cruz en lugar de nosotros. ¿Qué es lo que sucede judicialmente? Jesús llega y Él determina pagar la fianza por nuestros actos. Pero Dios dice, pero es que la paga del pecado es muerte. Jesús dice, entonces yo muero por ellos. Hay un texto hermoso en la Escritura. Jesús está crucificado junto a dos delincuentes. No eran delincuentes comunes, porque ambos están siendo castigados con la muerte. Tiene sobre ellos una sentencia de muerte y muerte de cruz, que era una muerte sumamente vergonzosa para gente que se consideraba altamente delincuente. Jesús fue considerado como delincuente, aunque la Escritura dice que Él jamás pecó, ni de palabra, ni de obra, ni de hecho, ni de ninguna manera. Porque si Él hubiera pecado, Él mismo hubiera necesitado un redentor. Pero Él se mantuvo limpio, pero está siendo juzgado injustamente con dos delincuentes. La Escritura dice que un delincuente le increpaba y le decía, pues si dices ser quien eres y eres el tal Hijo de Dios, pues sálvate tú y también sálvanos a nosotros. Una solución natural, quítanos de este dolor, de este tormento, de esta sentencia de muerte. Pero la Escritura dice que junto a Él había otro que decía, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo este hombre? ¿Sabe que reconoció que Jesús era el rey que decía ahí en la cruz? Este es el rey de los judíos. Pero él reconoció que era un rey espiritual, porque si fuera un rey natural, sus soldados estarían peleando para bajarlo de la cruz. Él entendió en ese momento que el que estaba junto a él era justo, era perfecto, que él no merecía estar ahí y que por lo tanto él era el Mesías, el ungido de Dios prometido. El redentor de los pecados, de los pecadores, de este mundo. Estaba junto a él y dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, cuando vengas en tu reino, cuando estés en tu reino, haz memoria de mí. Y Jesús se voltea y le dice en ese momento, de cierto, que ya hemos hablado que es un juramento, está diciéndole amén, amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. ¿Qué hizo este hombre de bien para ser perdonado? Tal vez robó a mano armada, tal vez tratando de robar asesinó a algunas personas. Por alguna causa grande él estaba en esa cruz siendo crucificado, siendo asesinado en la cruz. Pero Jesús no le dijo, mira, la verdad te portaste mal, vas a tener que bajarte de la cruz y hacer sentadillas de aquí hasta Galilea y regresarte para que te perdone, una penitencia, no. Es más, ese hombre ya no tenía oportunidad de nada. Estaba junto a Jesús y ambos estaban viviendo los últimos instantes de su vida. Este hombre no hizo nada bueno, no hizo ninguna buena obra, no hizo. ¿Sabe qué es lo que hizo él? Lo que hizo él fue arrepentirse y creer que Jesús era el único que podía meterlo al paraíso. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Por medio de su fe, lo salvó. ¿Merecía ser salvo? No merecía que lo salvara. Él estaba pagando justamente por sus crímenes en esa cruz. No merecía misericordia ni merecía piedad. Él había sido juzgado,
había sido hallado culpable este ladrón y estaba muriendo por causa de sus delitos. Pero para Jesús, su arrepentimiento sincero y el aceptar que el que estaba ahí era el Rey y era el Señor, fue más que suficiente para justificarlo. En un futuro, cuando usted y yo, con la gracia y la gloria de Dios, estemos en el cielo, nos va a tocar conocer a este hombre en la cruz y tal vez Él nos cuente cuántas cosas hizo y en ese preciso instante de fe en su vida, cuántas cosas Jesús le perdonó para entrar al reino de los cielos. La Escritura dice que el más pequeño de nuestros pecados es suficiente para que vayamos a condenación eterna. Pero también la Biblia dice que el más pequeño acto de fe en Jesús nuestro Señor es suficiente para que el cielo se abra delante de nosotros y seamos justificados. Dicho de otra manera, cuando yo me enfrente ante Dios en el trono blanco en la eternidad y Él vea todo lo que fue mi vida y todas mis obras y pueda decir sobre mí la sentencia, vas a ser echado en el infierno, entonces entrará Jesús y dirá, Padre, yo pagué por Él y Él creyó. Y entonces seré justificado. Eso dice la palabra. No me da tiempo, son demasiados los textos. Y en semanas posteriores estaré hablando de los otros dos elementos, la regeneración y la adopción. Pero por hoy baste saber que el acto judicial en su contra y en la mía, porque éramos pecadores y fuimos hallados culpables, es a través de la fe en Jesús, del reconocimiento de su sacrificio en la cruz, sustitutorio por nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio del Cordero perfecto y puro en lugar nuestro nos hace justos delante de Dios, y esa es la justificación. Cierre los ojos en su lugar y permítame guiarle en esta pequeña oración. Amado Dios, hoy reconozco delante de ti que he fallado y he fallado muchas veces. Si el día de hoy me tuviera que presentar ante tu trono blanco en tu presencia, si hay algo que es seguro, es que sería encontrado culpable de juicio y reo de muerte. Pero yo no quiero morir eternamente. Yo no quiero que el infierno sea el destino para mí. Yo quiero ese cielo que tú has prometido y lo quiero a través de Jesús. El día de hoy reconozco mis faltas delante de ti, Dios, y me arrepiento. Reconozco que las cometí y también me arrepiento de haberlo hecho. Y hoy acepto por medio de la fe ese sacrificio de Jesús en la cruz en mi lugar que me conduce a la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón. Acepto tu perdón. Séllame con tu Espíritu Santo y que tu obra de gracia en mí me transforme en esa persona, esa mejor persona que tú deseas para mí. Sé que con tu Espíritu Santo y tu poder en mí, mi vida será transformada día a día hasta llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, Jesús. Gracias en tu nombre, Señor. Amén. Pues amigas y amigos, muy buenas tardes. Gracias por haberse conectado. Confío que esta palabra les sea de mucha bendición. Así que no olvide compartirla con todas las personas. Mándeles el link de nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, suscríbase, denle link a la campanita, denos deditos arriba, déjenos sus comentarios, mándenos un correo si necesita que oremos por usted y con todo gusto nos estaremos viendo la próxima emisión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.